días a todos. Para mí de verdad que es un honor, un doble honor, ser invitado a este magno evento por la cooperativa de Caseso. Y no solo por eso, sino también por la gran responsabilidad que me compete ser el abridor de un panel de conferencistas de lujo que están trayendo el día de hoy. Así que prometo hacer mi mejor esfuerzo para cautivarlos y para dejar la vara alta para que el resto de mis conferencistas me superen en sus exposiciones. Un especial agradecimiento a la Junta Directiva de Caseso, a su gerente general, a las personas que a nivel nacional han venido a acompañarlos y esperando pues que sea un evento muy enriquecedor para cada uno de ustedes, inclusive para mí, porque todos los días se termina aprendiendo. La tarea que me ha asignado para el día de hoy es el seguro como mitigante de riesgos en los negocios financieros. ¿Qué mejor día para empezar una charla y qué hora para empezar una charla con la noticia con la que nos fuimos a dormir y con la que hemos amanecido hoy? La plataforma Microsoft distorsionada, generando una cantidad de problemas, generando una cantidad de situaciones que se traducen en riesgos, no solo financieros, en riesgos operativos, los aeropuertos con problemas de registro de sus viajeros, los bancos con lentitud en sus procesos, etcétera, etcétera. De eso se trata la vida, de riesgos. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que nos compete, el seguro como mitigante de riesgos en los negocios financieros. Un breve glosario para entrar en contexto de lo que vamos a hablar. Por un lado, contrato de seguros, partes que intervienen en él, contrato de reaseguro, partes que intervienen en ese contrato y entes reguladores. Si están familiarizados con el sector seguros, probablemente estos temas serán de su día a día. Si no están tan familiarizados, vamos a pasarlos rápidamente. El contrato de seguros no es nada más y nada menos que un acuerdo de voluntades, en las que dos partes se ponen de acuerdo. Es como el contrato de hacer una promesa de compraventa, vender un carro, vender un bien mueble, etc. En este contrato especialmente hay una situación muy característica, que es un contrato de adhesión. Las partes no se pueden poner de acuerdo en determinar qué voy a asegurar, cómo lo voy a asegurar. Como ente regulado por la Superintendencia de Seguros, nos vemos expuestos a registrar nuestros contratos de manera previa, contratos que van a ser comercializados con los consumidores de seguros, y estos son prácticamente inamovibles. Hay un contrato con unas condiciones per se y el asegurado se adhiere a eso y forma parte de lo que se le está vendiendo. ¿Cuáles son las partes que intervienen en el contrato de seguro? Muy importante. Por un lado está la persona jurídica, entiéndase, compañía de seguros, y por el otro lado está el contratante, tomador, asegurado de la póliza, que es muy importante, y aquí les doy un tips para el manejo de sus relaciones. Casi nadie firma las pólizas de seguros. Los invito a que vayan a la guantera de su carro y revisen si la póliza que tienen suscrita está firmada por usted. Esto es súper importante. Pasa mucho en las pólizas de vida que sí se le da la connotación y la formalidad legal de proceder a la firma. En el resto de las pólizas casi nadie lo hace. Aparece la firma del representante legal o el gerente de la empresa, pero no así quien es el consumidor del seguro. Esto, a la hora de una situación, llámese una controversia, una queja, un conflicto que haya en alguna reclamación, llega a un estrado judicial, llega ante un juez, el juez puede declarar nula esta póliza por no haberse cumplido la formalidad de la respectiva firma en las pólizas de seguro. Entonces ahí se los dejo para que revisen sus pólizas. El contrato de reaseguro también se habla mucho. ¿Quién respalda a las compañías de seguro? ¿De dónde tienen su patrimonio? Bueno, el patrimonio mínimo requerido según la legislación actual vigente es de 5 millones de dólares por aseguradora. Antes de la entrada en vigencia era la módica suma de 2 millones de dólares para las aseguradoras y de 1 millón de dólares para las reaseguradoras. Dirán ustedes, ¿cómo le hacen frente entonces a las obligaciones que tienen que pagar cuando hay temas
Cuando hay un reclamo, hombre, las compañías tienen el músculo financiero para pagarlo. Pero ahí cuando hay situaciones catastróficas, tipo pandemia, que recién acabamos de pasar uno, tipos eventos de la naturaleza, donde el impacto del daño es mayor, las compañías de seguros nos apalancamos en los riesgos de contratar, valga la acotación, un contrato de reaseguro. Podríamos definirlo de manera sencilla, que es como el seguro del seguro. Es donde las compañías de seguros acudimos para buscar respaldo, para comprar capacidades de riesgo, para que cuando pase algo, poder tener la capacidad de honrar los reclamos de todas las personas aquí presentes, supongamos que fueran locales o centros comerciales. Las partes que intervienen en el contrato de reaseguro, a diferencia de las que señalé que forman parte del contrato de seguro, son, por un lado, la compañía de seguros que cede la totalidad o parte de esos riesgos a este reasegurador, persona jurídica también, y por el otro, la reaseguradora o compañía de reaseguro, que es la que asume la totalidad o la parcialidad de los riesgos que se están transcurriendo. Aquí hay una proporción. En la misma medida en que yo cedo ese riesgo, en esta misma medida estoy participando de los posibles siniestros. Es decir, si yo tengo una prima de 100 y la relación es 90-10, yo me quedo con 10% y cedo 90, a la hora de ese siniestro o esa reclamación, el reasegurador va a participar en la misma medida para distribuir el riesgo. En cuanto a entes reguladores, ustedes conocen mejor que yo el tema de las cooperativas. Saben que su ente regulador es el IPACOP, donde hay unas normas, hay unas legislaciones, hay un protocolo de atención al cual ustedes se deben ceñir. Así como ustedes se ciñen al IPACOP, del lado de nosotros, las compañías de seguros, nos regimos por el ente regulador, que es la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. ¿Cuáles serían, viendo esta premisa muy rápida de definiciones y conceptos, cuáles serían los seguros que enmarcan dentro de una actividad o régimen financiero? Vamos a hablar rápidamente de algunos de ellos. Tenemos dentro del ramo de personas, los colectivos de vida, también llamados como saldo deudor. Lo vamos a explicar más adelante. El seguro de vida hombre clave, aquí quiero hacer una acotación con el respeto de las damas, no es un seguro machista. Se llama hombre clave porque así se llamó, pero puede ser también una mujer clave. Cuando veamos la definición, qué significa hombre clave, podrán ver que efectivamente cabe el rol de la mujer perfectamente en este tipo de seguros. En cuanto a fianzas, no vamos a hablar mucho de fianzas hoy, pero quise traerlo para que vean hasta qué amplio es el radio de las aseguradoras y que pudiese ser dentro de la actividad financiera. Tenemos las fianzas de licitación, cumplimiento, pago a proveedores, otros. Este tipo de fianzas se pueden manejar a nivel de la empresa privada y a nivel del gobierno. Ahorita estamos en una transición de gobierno y es muy común pues que esto se dé para el financiamiento de estructura de proyectos que esté impulsando el gobierno nacional. Dentro de ramos generales, el otro segmento por el cual estamos autorizados a las compañías de seguros, tenemos seguros de incendio, robo, seguros multirriesgos o también llamados multipólizas, que buscan proteger el contenido de un comercio, el contenido de una casa, seguros de responsabilidad civil contratados por un deudor, de transporte, casco marítimo y aéreo, seguro de automóvil, que probablemente sea el más usual, el mayor conocido, otros equipos, seguros de automóvil y otros equipos, aparece la figura del leasing, que es el arrendamiento financiero que se da para la colocación de este tipo de seguros, y el seguro de línea financiera, donde nos vamos a concentrar en el grueso de la charla. Ahí vamos a ver la póliza triple B, la póliza de RC profesional, D&O, fraude de tarjetas de crédito y cyber liability. Comencemos entonces. De esta gran clasificación que vimos ahorita, vamos con el seguro de personas. El primero que vamos a ver es el seguro colectivo de vida, también llamado saldo deudor. Este seguro busca brindar una protección ¿a quiénes? A los beneficiarios que la persona haya designado en ese seguro de vida. Entiéndase por beneficiario una persona natural, esposa,
esposo, hijos, sobrinos. Tiene que haber una relación de consanguinidad y afinidad, un vínculo directo para poder ostentar la condición de beneficiario. Pero también existe el beneficiario oneroso, que son las instituciones, las entidades bancarias, financieras, cooperativas, etcétera, a los cuales una persona que tiene contratado una obligación crediticia, a su fallecimiento salda dicha deuda. Este seguro paga pues el saldo deudado al acreedor al momento de su fallecimiento y aplica para préstamos de autos personales e hipotecarios. ¿Cuál sería la cobertura ahí? Muerte por cualquier causa. Pero en muerte por cualquier causa quiero hacer una especial acotación. Resulta que uno de los principios rectores del contrato de seguros es el principio de la máxima buena fe. Los abogados le llamamos ubérrima bona fide, del latín. ¿Qué significa? Que tiene que haber máxima buena fe por parte del contratante asegurado y tiene que haber máxima buena fe por parte de la compañía de seguros. Vamos a verlo rapidito. De la compañía de seguros, sí. No tienen que haber cláusulas abusivas, la capacidad de pago tiene que ser, una vez presentados los reclamos, una vez validado, una vez revisado, pagar. Pero por parte del prospecto asegurado o del asegurado, tiene que haber buena fe respecto a la declaración de salud. Estamos hablando de pólizas de vida. No pueden haber enfermedades preexistentes. Yo no puedo ocultar enfermedades que, de haber sido conocidas por el asegurador, hubiesen dado situaciones distintas. Que el asegurador hubiera dicho, no cubro a tal persona, o la cubro con una extra prima o con una condición importante. Temas como cirugías estéticas, cirugías de crecimiento de la mama, colocación de crecimiento para el área de los glúteos. Ese tipo de cirugías que parecen, para a veces las damas, insignificantes, tienen que ser declaradas, porque la causa puede sobrevenir por un encapsulamiento, porque explota la prótesis, etc. Y si eso no se ha dicho, puede dar pie a que la compañía de seguros termine declinando un reclamo por falta de información precisa, inexacta y a veces hasta dolosa por parte del asegurado en la información. Seguro de hombre clave. Aquí mis respetos hacia las damas. Por eso le decía que tanto es clave el hombre como es clave la mujer en el concepto que vamos a ver. Dice por acá que es el seguro que las empresas contratan para protegerse de la pérdida de un colaborador, socio, accionista, que es crucial para la generación de utilidades. Esta condición debe informarse previamente a la aseguradora al momento en que se va a suscribir la póliza. En el momento que se va a tomar la póliza, es importante que se identifique quién es o quién es considerado dentro del pool de personas que forman parte de la sociedad una persona de hombre clave. Este seguro va a brindar un respaldo financiero, libertad económica y beneficio fiscal a la empresa. Resulta que tomar este tipo de póliza, según la legislación fiscal panameña, les va a permitir, dentro de sus declaraciones, poder deducir este tipo de seguro. Es recomendable para darle continuidad al negocio. El contratante, o tomador del seguro, será el beneficiario 100% y con carácter irrevocable. ¿Qué significa la irrevocabilidad en el contrato de seguros con la designación de beneficiario? Significa que no es que yo voy a poner hoy a una persona, hombre o mujer, hombre clave, y a los 2 meses la voy a cambiar. Realmente el hombre clave tiene que ser esa o esas personas que sin ellas estar dentro de la organización, efectivamente puede peligrar la organización. El seguro cubrirá la falta del hombre clave mediante el pago de la indemnización o de una suma asegurada. Ya vimos rápidamente el seguro de ramos de personas. Allí pueden haber también seguros tipo accidentes personales, pero creo que no vale la pena como explicar mucho de eso, es más sencillo, sino este que vimos de saldo deudor y hombre clave, que creo que son los que pegan más o se enmarcan más dentro de la actividad financiera que ustedes manejan. En cuanto a incendio, es importante señalar que puede haber incendio estructura, entendiendo por estructura todo el edificio
si fuese esto lo que estamos asegurando, todo el edificio, paredes, techos, pisos, puertas. Eso es estructura. ¿Qué sería el contenido? Bueno, el contenido sería todo el mobiliario, las mesas, las sillas, las computadoras, siempre que así haya sido declarado. Entonces, es un mecanismo muy usual para la protección de bienes y del patrimonio de los propietarios de la edificación y o acreedores hipotecarios. Para los acreedores hipotecarios, supongamos que este es un edificio que está financiado por una entidad bancaria, la garantía de la entidad bancaria va a ser el edificio. Fue asegurado, fue dado un préstamo y se le exige al dueño del edificio la contratación de un seguro para que frente a la ocurrencia de un daño, sea pérdida parcial o pérdida total, esta entidad bancaria pueda haber asegurado su garantía en un momento dado. Ahí el beneficiario va a ser la entidad bancaria que dio el préstamo y si hay alguna diferencia entre el saldo insoluto adeudado al momento de ese siniestro y lo que le corresponda al asegurado, pues se va a hacer una división entre lo que le corresponde al banco y la diferencia la va a recibir el asegurado. Son muchas las coberturas, yo quise traer como que las más llamativas. Terremotos, daños causados por movimientos sísmicos, grietas, paredes, suelo, rotura de vidrios y ventanas. Supe que hace poco tuvieron un movimiento telúrico sísmico aquí en Chiriquí. Estuve hablando con uno de los ajustadores externos que usamos en la compañía de seguros para ver cuál había sido el comportamiento de este fenómeno de la naturaleza y su impacto. Me dice, curiosamente, en Changuinola y Bocas no se tuvo ninguna afectación. La afectación se tuvo principalmente en David. Me decía él que a nivel de residencias no hubo ningún reporte de incidencia, pero que sí a nivel de centros comerciales, supermercados, hubo temas de rajaduras, de grietas y principalmente en los edificios un poco altos que tiene la provincia, tema de explosión de vidrio, que fue lo que mayormente sucedió. Entonces, este tipo de eventos catastróficos, imprevistos, estarían cubiertos bajo una póliza de incendio con la cobertura de terremoto. Ojo, no es que tiene que haber un terremoto para que haya cobertura. El mismo sismo, el mismo temblor va a ser parte de la connotación de la cobertura. Veamos incendio. Daños causados por fuego y daños indirectos por humo, porque no necesariamente es fuego. También dice, daños por humo, agua y o extinción del fuego. Puede haber un conato de incendio parcial y llegaron los bomberos y atacaron el tema, pero resulta y acontece que la afectación mayor no fue por el fuego, fue por los bomberos, por el exceso de agua que hubo, o por el humo, o por el hollín que se desprendió producto de ese siniestro. Entonces, van conexas estas coberturas enmarcadas dentro de incendio. No necesariamente un incendio, combustión, fuego, sino las consecuencias, digamos, adyacentes o paralelas a estas también están cubiertas. Por acá tenemos daños eléctricos, daños causados por cortocircuitos, sobrecargas y otros problemas eléctricos que puedan dañar a los electrodomésticos y a los aparatos eléctricos. A veces no nos damos cuenta en nuestra propia casa, no tenemos los reguladores de voltaje y compramos estas regletas y sobrecargamos, ¿no? La regleta con una cantidad de la licuadora, la tostadora, el microondas, la nevera, todo en un solo lado. Eso puede recargar y generar pues un tema de un daño eléctrico cortocircuito. En cuanto a inundaciones, daños causados por inundaciones, daños a estructuras del edificio, pérdida de bienes y o enseres personales. Una inundación adentro de un local como esta puede ser causada por un descuido. Se va el agua, no nos percatamos, nos fuimos a la casa a descansar, no nos percatamos que dejamos la llave abierta, viene el agua con presión y puede haber una inundación. Se desborda el lavamanos, se desborda el inodoro y puede haber una inundación donde, hombre, si es aquí, probablemente no pase nada, se afecte solo el piso. Pero si es en un lugar donde están las oficinas, donde hay mobiliario, donde hay corriente y tal, pueden haber unos daños mayores. Otro ejemplo de inundación sería la rotura, que pasa mucho,
de un tubo de abasto, que es el tubo que está en la parte de abajo del lavamanos o que está en la parte de abajo del inodoro. Esos tubos cada vez los hacen más baratos y a veces los contratistas, por ahorrarse plata, construyen con no la mejor calidad. La recomendación ahí sería un tubo flexible que permita que ante estas idas y venidas del sistema de acueductos no nos veamos expuestos a situaciones como esta. Explosiones rápidamente, daños por explosión a la estructura del edificio y lesiones corporales que le puedan ocurrir a una persona que esté dentro del predio. Seguimos entonces caminando por el área de los ramos generales. Nos encontramos con el siguiente seguro, que es el seguro de robo. Este seguro está orientado a la sustracción cometida sobre bienes del asegurado, maquinarias, equipos electrónicos, equipos fijos, portátiles y móviles. Esto es importante. A veces no saben que hay que hacer una declaración de qué tipo de equipo inmobiliario yo tengo. Ah, no, es que yo tengo equipo fijo. Perfecto. Pero si tengo equipo laptop y hay ejecutivos del nivel que sea que se trasladan hacia y desde su casa con esta laptop, tienen que declararlo como un equipo móvil, un equipo que se está moviendo de un lugar a otro. Al igual que en ocasiones se da el aseguramiento de los celulares. Si los celulares no están declarados, no están descritos dentro de la póliza, nos podemos encontrar en situaciones de que al momento de un siniestro no tengan cobertura. ¿Qué busca el seguro de robo? Hombre, protección, estabilidad y reposición. Protección para mantener su matrimonio protegido y que éste no sea afectado en momentos de sustracción. La estabilidad va a garantizar la continuidad del negocio. El negocio no se va a paralizar por una situación como esta. Y reposición consiste en que los bienes hurtados, robados, sean repuestos. Hay una cobertura que es daños al inmueble por sustracción, que esa va casi que pegada a la póliza de incendio. Eso significa que un porcentaje de la estructura del edificio puede estar cubierto. Por ejemplo, si hay un robo con forzamiento por acá, no conozco bien las instalaciones, pero si hubiese un área donde hay verjas y estas verjas son violentadas para poder entrar al edificio, este tipo de cosas podría estar cubierto. ¿Qué no se cubre en una póliza de robo? Faltantes de inventario, la desaparición misteriosa. ¿Qué es desaparición misteriosa? Ah, yo entré y dejé estas gafas en la oficina y resulta que estas gafas costaban $500 y yo digo, se me olvidaron las gafas. No significa que eso va a estar cubierto porque aquí no hubo un forzamiento, no fue que forzaron la puerta, no fue que amordazaron al guardia para subir, simplemente hubo un descuido mío. Yo dejé esto aquí y me fui. Entonces, la desaparición misteriosa, que tiene un nombre folclórico que no voy a decir aquí, en otro lado, no va a estar cubierta. Es decir, la alelazón o el descuido no va a estar cubierto. ¿Okay? Por otro lado, la apropiación indebida de los bienes asegurados por parte de los empleados. Si un empleado dentro de su organización se lleva un teléfono, se lleva una computadora, se lleva algo que está declarado dentro de la póliza, no va a estar cubierto porque para eso existen otro tipo de pólizas que vamos a ver más adelante. Esta cobertura de robo es que hay un agente externo que media la violencia, media la fuerza y logra penetrar de manera ilegal a los predios, lo que tendría cobertura. Okay. Ya estamos llegando al plato fuerte de lo que es esta charla. Seguro de ramos generales para líneas financieras. La primera de ellas es la póliza triple B. En inglés se conoce como Bankers Blanket Bond. Una póliza especialista para este giro del negocio en el que ustedes están. Busca proteger las instituciones financieras, bancos, financiadoras, entre otras, contra la pérdida directa que puedan sufrir por actos criminales, delictivos o por medio de transacciones electrónicas cometidas por terceras personas o por los empleados de la institución financiera. También cubre en caso tal de que exista un fuego en la entidad, fuego, terremoto, y que se prenda todo lo que está dentro, títulos, valores, inclusive el dinero, va a estar cubierto dentro de esta póliza. Porque la póliza de incendio que antes les comentaba
no va a cubrir dinero, no va a cubrir títulos valores. Este tipo de póliza, que es más específica, sí la cubre. Cualquier institución bancaria está expuesta a diversos actos fraudulentos que pueda realizar una persona. Vamos a más detalles. ¿Cuáles son los tipos de cobertura que existen para esta póliza Bankers Bond? La primera de ellas es la deshonestidad, que se conoce también como la infidelidad. ¿Ok? Podemos explicarla rápidamente. Dice que son pérdidas sustentadas por el asegurado por razón de actos deshonestos, fraudulentos por parte de los empleados y o directores, siempre que tengan la condición de asalariado. Es decir, puede haber una persona de un alto nivel, ya no en el nivel operativo, en el nivel administrativo, sino de un alto nivel, que pueda estar cometiendo algún ilícito o algún fraude, alguna situación de estas, va a estar cubierta dentro de la cobertura de deshonestidad. Cheques falsificados. Cubre la pérdida a raíz de la falsificación o adulteración de cheques, giros y ciertos otros documentos monetarios, valores y otros que puedan ser falsificados. Esto creo que ha mermado mucho con la innovación de las transferencias electrónicas. Ya el cheque como circulante ya no se ve tanto. Por lo menos la percepción que desde la aseguradora me genera esto. Locales. Pérdidas o daños a los bienes del asegurado por cualquier motivo, mientras se encuentren en los locales tanto de la entidad misma como en otros lugares. Cubre también pérdida de bienes de los clientes por cualquier motivo, mientras el cliente se encuentre dentro de los previos de la entidad con el propósito de realizar negocios. Yo soy cliente de esta cooperativa o de alguna de las que ustedes representan y estoy adentro y llegan a asaltar la cooperativa. Se roban mi dinero, se roban mi celular, se roban mi billetera, se roban mi reloj, mi collar. Fui atracado como cliente dentro de los predios de la cooperativa. Esta cobertura de esta póliza va a cubrirlo no solo a los empleados que puedan tener acciones de tipo fraudulenta, sino también a las personas que están como clientes en dichos predios. En cuanto al tránsito, cubre pérdida por cualquier motivo de la propiedad definida como tal que esté en un tránsito de un lugar a otro. Falsificación, cubre la falsificación de valores, títulos o documentos similares. Esto va muy de la mano con la falsificación de los cheques. La siguiente cobertura, y ojo, no sabemos si es lo que ha pasado con el incidente que nos han reportado de Microsoft. No sabemos si es que hay una mano maliciosa, una mano criminal en el medio, pero pudiese ser. La cobertura se llama crimen por computador. En inglés se llama Lloyds. Es uno de los reaseguradores que le comentaba ahorita, que tiene un know-how importante y tiene cláusulas ya estandarizadas para los contratos de reaseguro. Y aparece la cláusula Lloyds Electronic and Computer Crime Policy. Básicamente esto es un endoso, un anexo, un complemento a la póliza triple B que explicaba anteriormente, que va orientado para las instituciones financieras y se comercializa casi que como un matrimonio de la póliza anterior. ¿Qué busca? Busca cubrir las consecuencias para un asegurado para daños patrimoniales, daños económicos, a consecuencia de un uso fraudulento, malicioso de sistemas de computación, que operan las entidades financieras. Esto es un hacker que interviene dentro del sistema de computación y empieza a hacer actos maliciosos para adulterar la información. Es un evento cubierto. Por otro lado, dice por acá que la existencia, cumplimiento y verificación por parte de auditoría de sistemas. Para que esta cobertura se dé, las compañías de seguros, al momento de evaluar el caso, van a pedirle al área de sistemas de la empresa que se está presentando el siniestro una serie de situaciones previas. Cómo era la auditoría de sistemas, qué tipo de controles llevaban, cuál era el checklist, cómo supervisaban la operación para evitar caer en este tipo de condiciones. Ver cuáles eran las condiciones precedentes, cómo estaba la empresa antes de la puesta en marcha de una situación catalogada como crimen cibernético. Y por último, saber también cuáles eran las medidas
preventivas tomadas antes de la suscripción de la póliza. La otra de ellas es la responsabilidad civil profesional, errores y omisiones. De esta muy poco se habla y también es súper importante. Esta busca la protección de aquellos miembros del gobierno corporativo, entiéndase, junta directiva, gerencia general, puestos de dirección, manejo y confianza, que tienen a su haber responsabilidades, no solo con la junta, sino responsabilidades hacia terceros. Vamos a verla. El ámbito de la cobertura es costos y daños a cargo del asegurado. El asegurado, contratante o tomador, que ahorita veíamos, provenientes de una reclamación presentadas a consecuencia de un acto erróneo. Oye, de humanos es errar y de sabios rectificar. Pudo haberse dado un caso donde yo, ejecutivo de alto perfil, di una asesoría inadecuada, que no era ajustada a la realidad, y ese error sobreviene en una responsabilidad que yo, a título personal y como miembro de la corporación a la que represento, voy a tener que responder hacia ese tercero. Entonces, ese tercero va a proceder con una acción legal, con una demanda, y la empresa se tiene que proteger. Porque, ojo, no es solo la empresa, como vimos ahorita, sino el cuerpo colegiado de directores, gerentes y personas de alto perfil que puedan estar cayendo. Las personas aseguradas y las extensiones de la cobertura. ¿Quiénes son los asegurados en esta póliza? El profesional contratado, persona natural o jurídica. Tiene que ser una persona que devengue salario. Si es una persona que está en una outsourcing o en una asesoría externa, no forma parte de la condición de asegurado en esta póliza. Por otro lado, herederos legales y cónyuge del asegurado. Porque, ¿qué pasa? La responsabilidad sobreviene hacia cónyuges y familiares, o familiares. Es decir, si la responsabilidad de esta persona en su error y omisión, su patrimonio familiar se puede ver expuesto ante una situación como esta. Entonces, ojo, revisen el tema de las pólizas, no quiero meter miedo, pero sí que entiendan que la responsabilidad no va a terminar con en el peor de los casos, el fallecimiento de una persona, sino que puede continuarle a sus sucesores, a sus hijos o inclusive a su cónyuge. Y la cobertura es gastos legales o de investigación siempre que sean aprobados por la aseguradora. Preguntarán ustedes, bueno, este tipo de seguros, ¿qué acompañamiento le dan? Nosotros no recomendamos abogados, no buscamos abogados. En la plaza hay N cantidad de abogados, personas expertas en esto. Lo que hacemos es acompañarlos en el proceso y reconocer en plata los costos de los honorarios. Consideraciones especiales sobre la vigencia de la póliza. Dice que mediante convenios especiales aceptados por la aseguradora, que se admiten los reclamos exteriores, inclusive hay temas de retroactividad. Reclamos ocurridos con fecha anterior a la vigencia de la póliza, porque probablemente esta compañía venga con una compañía de seguros anterior y en la transición de la entrada de la nueva versus la anterior puede haber un reclamo. ¿Quién es responsable? ¿Quién descubre o dónde ocurrió? Entonces hay unas cláusulas especiales para precisamente salvaguardar esta responsabilidad. Creo que ya estamos llegando al final. Tenemos la póliza D&O, que es una póliza para directores oficiales, Director and Officer, que le llaman en inglés, para la responsabilidad civil que esto conlleva. Lo primero es proteger el patrimonio y el bienestar de esta empresa. Eso es lo que se busca. Lo segundo, cubrir a los miembros de la junta directiva, colaboradores de alta dirección, administrador, cónyuge, parejas, inclusive, dice, parejas de hecho. No necesariamente tienen que estar casados. Parejas de hecho. La persona que pueda demostrar que es la pareja de hecho de X o Y persona puede estar enmarcada dentro de este aquí. Inclusive dice que esa persona tiene que tener la condición presente o pasado y que desempeñe tareas dentro de la sociedad. Es decir, que hay una persona que salió de la junta directiva o que salió del staff ejecutivo de la empresa y el incidente se conoce a posteriori, va a ser un evento cubierto, porque mientras esa persona ostentó la calidad de director, gerente, ejecutivo de alto perfil,
va a estar cubierto. Cubre los reclamos y demandas de investigaciones descubiertas por primera vez. Lo que le decía ahorita, la cláusula de ocurrencia y la de descubrimiento. Indistintamente, cuando se descubre, posterior al vencimiento, inclusive de una póliza, o se puede descubrir en el momento mismo en el que ocurrió el evento. Básicamente, estas coberturas son de reembolso. Si hay un daño o alguna obligación de pago, se va a pagar directamente al contratante. Y como coberturas legales tenemos los gastos legales, los reclamos que en materia laboral se den por prácticas indebidas. Esto no cubre procesos laborales per se. Son prácticas de reclamos indebidas por parte del empleado, pero no es que, no, yo saqué a una persona porque bajo el artículo 212 del Código de Trabajo tenía menos de 2 años, esto me va a cubrir las indemnizaciones y eso no. Esto es que la persona, producto de su trabajo, haya hecho alguna actividad indebida, pues, allí. Finalmente, y no menos importante, la cobertura de atención de crisis, gastos y restitución de imagen. Ustedes saben cuánto cuesta generar una imagen y cuánto cuesta perderla. Este tipo de póliza acompaña en el protocolo de manejar una crisis, cómo manejarla, cómo enfrentarla, cómo comunicar adecuadamente lo que se quiere comunicar para evitar que el tema del riesgo reputacional cobre efecto en esto. Fraude de tarjetas de crédito. Esto yo creo que no requiere mayor explicación. Todos probablemente son usuarios de tarjetas de crédito, saben lo que pasan, saben que hay temas de skimming, saben que hay temas de punishing, que doblan la tarjeta, que es muy frecuente. Entonces, este tipo de cosas también están protegidas en los seguros. Ustedes pueden contratar unos seguros, el seguro de fraude, que es una suma bastante pequeña, que hasta hacen unos aportes mensuales, para que precisamente en una situación de estas tenga cobertura. De repente ustedes dicen, oye, yo puedo asumir la pérdida de $50, es probable, pero hay pérdidas de $10,000, de $15,000, dependiendo de la capacidad de crédito que ustedes tengan, que se pasan, se investigan y terminamos las aseguradoras pagando porque efectivamente pues se dan los fraudes, ¿no? Cyber liability, que es la responsabilidad ciber, un poco lo que hablábamos, pues daños propios, pérdidas causadas por actos de robo, interrupción, se vuelan la base de datos, se vuelan información importante, eso lo venden y empiezan a adulterar las cifras. No sabemos si el evento de hoy tiene que ver con esto, pero pues estaría enmarcado dentro de lo que sería. Básicamente acá serían, las coberturas serían demandas por actos de difamación, calumnia, errores y omisiones en la prestación de servicios, entre otros. Para concluir, algunos mensajitos aquí que yo creo que vale la pena tener en cuenta. Empecé hablando de riesgos y concluyo diciendo, los imprevistos no avisan, se dan. Vale la pena tener seguro. La tranquilidad financiera en cada etapa de seguro de vida. Lo único cierto que tenemos en la vida es que nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo. Entonces, ahí es la importancia de un seguro de vida para la protección financiera, y proteger tu empresa es salvaguardar tu visión y tus logros. Trabajamos en visión, misión, estrategia, pero a veces descuidamos un activo valioso como es nuestra gente, nuestra junta directiva, nuestros ejecutivos. ¿Qué pasa si uno de ellos no está y es el que sabe del negocio y es el que maneja el negocio? Está entonces el seguro de hombre o mujer clave. Muchísimas gracias por este espacio y quedo atento a las preguntas que tengan a bien hacer. Gracias, Carlos, por esta exposición sumamente importante sobre el tema de los seguros, no solamente para atender o mitigar operaciones de crédito, sino también para la vida personal, para la vida corporativa, empresarial, que es importante. Y te has referido a un punto muy importante como es la cobertura del hombre o la mujer, hoy día se dice la persona clave del negocio, que esto cada día está tomando mayor importancia. En cada uno de sus mesas
en sus carpetas se han entregado unas para tomar apuntes, para hacer las preguntas o si quieren hacerla de viva voz para el expositor, por favor, los que tengan preguntas sobre este tema que ha presentado Carlos. Aquí hay una pregunta precisamente sobre la persona clave. Dice que ¿con qué periodicidad se puede contratar la póliza de hombre clave? Hombre, como decíamos, tiene que haber una declaración. Ustedes conocen su negocio mejor que las aseguradoras. Ustedes tienen que hacer un estudio bastante detallado de qué se hace, cómo lo hace, quién lo hace, cuál es el efecto que esté o no esté esta persona. Entonces, con base a eso, se hace la primera contratación del seguro de hombre clave. ¿Con qué periodicidad se revisa? Las pólizas son anuales. Se supone que en la anualidad puedan haber cambios, modificaciones, anexos, correcciones a las pólizas y ustedes serán los que determinarán con qué periodicidad. Lo que sí les digo es que los seguros son anuales renovables. Si ustedes consideran que al vencimiento de una póliza toca hacer un cambio, toca hacer una modificación, pues bienvenido, ¿no? Siempre que tenga la debida sustentación. Gracias. Otra pregunta que dice aquí que muerte por cualquier causa, ¿cómo se maneja el tema de muerte por suicidio? Y si dado que el asegurado haya desarrollado una tema de depresión que lo lleven a ese término. Muy buena pregunta. El tema de la salud mental, no sé si lo saben, recientemente fue regulado por la Asamblea Legislativa y de alguna manera nos conminaban a las aseguradoras a cubrir el tema de la salud mental. A raíz de la pandemia se han desarrollado una serie de situaciones de personas depresivas, con condiciones de bipolaridad, con una serie de cosas pues, que cada día son más frecuentes, que antes no se contemplaban. Entonces, la salud mental como tal no puede ser excluida de una póliza de seguro. O sea, una persona que tenga una condición de salud mental y la declara, ojo, la declara, no debe dar pie a una exclusión de cobertura. El lado del suicidio, existen unas cláusulas en las compañías de seguro que cada vez han ido desapareciendo, que dicen que la cláusula de suicidio es disputable por periodos entre 18 meses luego de suscrita la póliza o hasta un periodo máximo de 24 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona comete el suicidio al mes 18 con un día, va a tener cobertura. Al mes 24 con un día va a tener cobertura. Pero cada vez es menos o son menos las compañías de seguros que tienen esta condición. Entonces no significa que, ojo, las compañías están promoviendo el suicidio, no, sino que estamos entendiendo que la situación cambió, que la salud mental cambió y que siempre que haya habido una declaración precisa, exacta, de las condiciones de salud, va a tener cobertura. En esta misma línea, aquí la pregunta es que si aparece una enfermedad no detectada, o sea, posterior a la contratación de la póliza, ¿por qué dice aquí algunas compañías de seguro asumen que fue una información que no fue revelada por el cliente? Bueno, voy a hablarles abiertamente como abogado. Cuando el prospecto asegurado, cliente de la cooperativa, de la financiera, del banco, va a contratar una póliza de seguro, dependiendo del monto, le hacen llenar una serie de declaraciones. Usted goza de buena salud, ha tenido tal padecimiento, ha tenido tal cosa. La mayoría de la gente pone no. Perfecto. Abajo hay una coletilla que dice palabras más, palabras menos. Por este medio yo, Carlos Zamudio, con cédula tal, autorizo a la compañía XX, aún después de muerto, de sobrevenida mi muerte, a investigar en las instituciones médicas y en las instituciones privadas cualquier padecimiento que yo hubiese tenido. Entonces, allí, oh sorpresa, hay situaciones en las que uno dice, oye, esta persona tenía tal condición, se murió a los 2 años de la póliza, no nos gastamos en eso. Pero hay personas, aunque ustedes no lo crean, que entran hoy, que tienen una condición
y a los 3 meses murieron. A esas son las personas que se investigan y ustedes no saben las sorpresas que salen. Personas que tienen X tiempo de estarse tratando en el oncológico y tal. Y bueno, por esa legislación que existe, nos permite a nosotros poder acceder a esta información. Entonces, ustedes son los primeros filtros. Personas que son extremadamente obesas. Y les dicen, ¿cuánto pesas? 170 libras. Por Dios, ustedes lo están viendo. Entonces, también ustedes apoyen y eviten una situación que va a terminar en un conflicto de una declinación, de un no pago, de abogados y tal. Entonces, ahí mi recomendación sería esa. Respondiendo el otro pedacito, ¿qué pasa si se detecta a posteriori? Oye, una persona hoy puede tener una condición de salud, belleza, pero si esta persona a lo largo de la continuidad del préstamo o de la póliza desarrolla la enfermedad, va a ser un reclamo totalmente válido y la empresa aseguradora debería pagarlo. Otra pregunta aquí que es relacionada ya también como abogado. ¿Qué pasa si una compañía de seguro es intervenida por la superintendencia y que el cliente haya pagado en totalidad la póliza? Si lo pierde o se puede recuperar algo. Wow. Esa está dura. Eso ha pasado lamentablemente en nuestro mercado. Ha pasado no una, varias veces. Y allí en este proceso de intervención, bueno, viene un proceso de prelación de crédito. El regulador toma control. Cuando toma control, a veces ya no hay mucha capacidad de maniobrar para responder. En el tema de prelación de créditos hay un orden de quiénes cobran primero. Entonces, que si los reaseguradores, que si los acreedores de los contratos, los asegurados, si dentro de lo que se recupera, Iván, hay la capacidad de poderle costear a todos, pues debería ser, ¿no? Pero probablemente no termina ocurriendo así. Aquí la última pregunta dice que, como saben, la mayor parte de los cooperativistas a veces hacen algún tipo de actividad recreativa, de paseos. Si hay alguna póliza especial para una actividad de este tipo, algo puntual, que demore 2 o 3 días y se pueda tener esa cobertura. Sí, efectivamente la hay. Existe la póliza de responsabilidad civil a terceros, donde se puede identificar que los cooperativistas, aparte de estar parte de un gremio, van a participar en esta actividad. Ahí la única recomendación es el tema de las bebidas alcohólicas. Si va a haber expendio de bebidas alcohólicas, probablemente la aseguradora no lo cubra. Entonces es mejor decirlo. Oye, sí, va a haber expendio de bebidas alcohólicas en latas, por decir algo. Porque lo que se prevé es que agarren una botella y se forme una pelea y que corten a alguien. Eso puede pasar. También puede pasar que alguien se exceda de licor y si es una piscina se tire de cabeza y se abra la cabeza y le fallezca. Entonces van a haber una serie de riesgos implícitos. Pero si es un tema de un barbecue o ir a la piscina y no hay expendio de bebidas alcohólicas, puede ser objeto de una cobertura de responsabilidad civil. Muchas gracias, Carlos, por esta excelente participación. Sabemos que el tema de seguro es un tema muy abarcador. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por la participación y la participación de Multivan Seguros. Un fuerte aplauso.